Bueno, vamos a ver los tips durante el examen. Obviamente esos tips van fundamentados en lo que hicimos en el preexamen, pero estos van a ir enfocados en lo que puedes hacer en ese momento ya cuando te encuentras en el sitio como tal. Sigue mi consejo y es estudia todo lo que puedas, estudia todo lo que puedas en cada momento, cada instante, cada lugar, estudia todo lo que puedas para que en el momento de llegar a realizar y a resolver el examen puedas estar tranquilo, puedas estar seguro de lo que estás haciendo y puedas ser consciente de todo lo que estás haciendo. Pero antes de empezar a hablar de los tips durante el examen, quiero que analicemos un poco de qué se trata realmente el examen, porque todos queremos ir, queremos responder de manera correcta, pero ¿realmente nos estamos preparando para el examen? ¿Acaso nos hemos preguntado en qué consiste el módulo de lectura crítica, qué es lo que pretende, qué es lo que se quiere, qué es lo que debo estudiar, por ejemplo? Pues bien, de acuerdo a uno de los muchos textos que tiene el ICFES, eh, define que este módulo de lectura crítica lo que le interesa es evaluar la competencia relacionada con la capacidad que tiene el estudiante para dar cuenta de las relaciones entre los discursos y las prácticas socioculturales que las involucran y los condicionan. Si lo leemos así de sopetón, pues de pronto no nos llevamos una idea clara de lo que está sucediendo. Lo que vamos a empezar a trabajar y de pronto lo veamos en otra charla acerca de la lectura crítica, es que vamos a descomponer este párrafo y vamos a mirar cuáles son los aspectos clave. Y entonces vamos a ver que lo que pretende el módulo es que el estudiante, vamos a evaluar el estudiante en la competencia que tiene el estudiante de relacionar los discursos y las prácticas socioculturales, de lo que está escrito en un texto, relacionarlo con lo que realmente sucede en la sociedad, en las prácticas socioculturales. Si leemos estas 4 ideas clave, de pronto nos podemos hacer una mejor idea. Es la evaluación al estudiante de sus competencias acerca de relacionar los discursos con las prácticas socioculturales. Eso de pronto lo estamos llamando una lectura objetiva, y es que dejamos a un lado de pronto todos esos artículos y todo esto y queremos es entender específicamente qué es lo que dice el párrafo. Vamos a mirar de qué se trata el módulo de competencias ciudadanas. Y lo que dice el IFES es que esta prueba evalúa la capacidad de los estudiantes para participar en su calidad de ciudadanos de manera constructiva y activa en la sociedad. El ejercicio de la ciudadanía se entiende no solo como un ejercicio de derechos y deberes, sino que incluye la participación activa en la comunidad a la cual pertenece. La intención no es que pienses como individuo, o que sí pienses como individuo, pero que pienses como un individuo participante activamente de una sociedad. Así que te invito a que repases un poco lo que es la Constitución Política de Colombia. Te invito a que repases algo de Código Nacional de Policía, que entiendas cuáles son de pronto esos derechos en sociedad, cuáles son esos derechos que tenemos todos como comunidad, porque hay algunas preguntas enfocadas a eso. ¿Cuáles son los derechos de la comunidad en general? No como tú como persona, sino como tú dentro de una comunidad y dentro de una sociedad. También te invito a que leas un código de convivencia cualquiera que sea para que de pronto tengas una estructura general de cómo es o cómo funciona como tal este texto, pero sobre todo sí ten claro cuáles son tus mecanismos de participación ciudadana. Esos mecanismos de participación ciudadana te van a también a hacer muchas claridades. Dice, un ciudadano competente es aquel que conoce su entorno social y político, tiene presentes sus derechos y obligaciones, posee la capacidad de reflexionar sobre problemas sociales, se interesa por los asuntos propios de su colectividad y participa en la búsqueda de soluciones a problemas sociales y busca el bienestar de su comunidad. Entonces fíjate que te puede salir una pregunta acerca de, digamos, los poderes públicos, y te puede salir una pregunta que diga tal vez como representante de una comunidad, dentro de qué poder público te podrías encasillar. Y te van a salir 4 opciones de respuesta cualquiera que sea, que puede ser poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder civil, y realmente si tú no entiendes cuál es la diferencia o tal vez ni siquiera sabes el significado de poder, pues vas a encontrarte en desventaja.
Entonces te invito a que repases los principios o estos principios de la Constitución Política, del Código Nacional de Policía y los mecanismos de participación ciudadana te van a servir mucho, mucho, mucho para entender y comprender este módulo de competencias ciudadanas. Y echémosle un vistazo al módulo psicotécnico y de pronto en este módulo psicotécnico sí es algo muy específico y particular que en este tema sí no queremos involucrarnos mucho porque en este módulo se evalúan las competencias de la persona, pero sobre todo en este caso las establecidas por la Policía Nacional para ocupar ciertos cargos o ostentar ciertos grados, y eso ya es muy interno y nosotros de pronto no tenemos conocimiento acerca del tema, pero sí podemos decirte una cosa. Ten en cuenta que el liderazgo, ten en cuenta que el mando puede ser factores determinantes dentro de un módulo psicotécnico o dentro de una evaluación psicotécnica, porque si lo que se interesa o lo que se pretende es encontrar una persona que cuente con las habilidades para liderar personas, pues bueno, obviamente debe tener en cuenta esas habilidades. Te invitamos a que busques, hay unos tests que se llama el test 16PF, es un test encaminado a evaluar las competencias, las particularidades, las características que tiene una persona y con ello te vas a ir familiarizando un poco de cómo va a ser el módulo en el día de la prueba. Pero sobre todo el consejo muy particular es que seas tú mismo. Y sobre todo es porque estos test psicotécnicos, la intención es determinar e identificar las personas que cuentan con ciertas capacidades o ciertas características cualitativas, pero sobre todo también identificar a las personas que no cuentan con esas características, pero quieren hacer parecer que sí. Por ejemplo, normalmente se presentan varias opciones de respuesta, pero esas opciones de respuesta tienen en común que miden aspectos específicos y esos aspectos específicos se repiten dentro de las mismas preguntas, solo que con una reacción diferente. Por ejemplo, si lo que quieres medir es qué tan apegado eres tú a tu familia, te puede salir en la primera pregunta es, ¿amas a tu familia? Por ejemplo. En la pregunta 30 te va a salir, en caso dado que exista una dificultad económica, ¿estarías dispuesto a abordar una oferta laboral en otro país? En la pregunta 50 te va a salir, en el entendido que notes que tu esposa te ha sido infiel, ¿cuál de estas respuestas adoptarías? La intención de estas preguntas es determinar la contradicción. O sea que si tú eres una persona que está respondiendo honestamente el examen, pues bueno, tú ya tienes dentro de ti mismo, según tus valores y tus principios, unas opiniones muy tuyas acerca de ciertos aspectos y por lo tanto no te vas a contradecir nunca porque estás respondiendo de una manera honesta y ya sabes siempre cuál va a ser tu posición. Pero si pretendes ser alguien diferente a quien no eres, pues te vas a confundir. Y ese esfuerzo, hasta inconsciente, que vas a realizar, es que vas a responder en una prueba una cosa y en otra prueba, en otra pregunta otra cosa, y eso inmediatamente te va a descalificar o te va a anotar un puntaje negativo en la prueba, porque esas contradicciones lo que están evidenciando es que tú no tienes esas cualidades o no cuentas con esas características y estás tratando de manipular la prueba y por lo tanto te va a calificar negativamente. Entonces, el único consejo que te podemos dar en este momento es seas tú mismo. Responde las preguntas como eres realmente y así nunca te vas a contradecir y lo mejor es que no vas a tener respuestas negativas o no te va a afectar el examen. En el módulo de matemáticas, que de pronto es uno de los módulos que nosotros tenemos más recelo, más cuidado, yo te voy a decir una cosa, todos los módulos fueron desarrollados o fueron elaborados para ser resueltos. Segundo, esta prueba impide que tú entres con calculadora, que entres con una serie de fórmulas, que entres con una serie de elementos, así que pues obviamente el módulo de matemáticas lo que pretende es evaluar las competencias de la persona en la resolución de problemas, pero yo te quiero decir es que todas las preguntas que se describan en el módulo de matemáticas se van a poder responder simplemente desarrollando estas 4 operaciones sencillas. Suma bien, resta bien, multiplica bien, divide bien. Lo que pasa es que la gente por la ansiedad y por el estrés que genera en el momento de la prueba empieza a generar errores
simplemente en estas operaciones sencillas. No te preocupes que allá no vas a tener que resolver una integral, no vas a tener que sacar una curva, no vas a tener, no, las preguntas que están allí contenidas pueden resolverse de esta manera. Presta mucha atención a la lógica y al vocabulario de la pregunta en el tema de matemáticas, el vocabulario, y apégate obviamente a la comprensión de lectura. Esto va a ser un punto que vamos a tocar un poquito más adelante, pero está el tema de la interpretación de gráficas, ya lo vamos a responder más adelante, pero lo que te quiero dejar con este punto es que no te preocupes por el módulo de matemáticas. Si sabes sumar, restar, multiplicar y dividir, puedes lograrlo. Bueno, entonces ingresemos en materia. El primer tip durante el examen, en la puerta o ya sea en la noche anterior del examen, es vamos a preparar nuestra propia estrategia. ¿Cómo así vamos a preparar nuestra propia estrategia? Una gran ventaja que nosotros tenemos es, primero, que nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, analízate muy bien y en ese análisis vas a determinar cuáles son tus fortalezas y tus debilidades en los temas que ya conoces. Tenemos todas las ventajas, sabemos cuáles son los temas que nos van a preguntar, sabemos cuáles son las horas que están destinadas a desarrollar esas pruebas, así que identifica cuáles son los temas que son fuertes para ti, cuáles son los temas que son un poquito débiles para ti. Y de acuerdo a eso, pues vamos a responder primero las temáticas que son de mayor facilidad, que tienen más conocimiento, que tienen más dominio, para ir ganando tiempo y dejarle ese tiempo que hemos ganado a las temáticas que no tenemos muy bien conocimiento o que no tenemos muy buen dominio, y con eso vamos a generar nosotros nuestra propia estrategia. Normalmente, ¿qué hace la gente? La gente estudia, se va para su examen y se enfrenta a lo que se venga, pero nosotros nos podemos organizar antes de ingresar al aula. Si yo soy muy bueno en lectura crítica, aunque en el folleto el primer punto sea matemáticas, yo voy a responder primero lectura crítica. Lo organizo de esta manera, ¿por qué? Porque con esto voy a ir ganando tiempo, como lo domino mejor, voy a responderlo de una manera más ágil, voy a estar más confiado y con ello ya voy más tranquilo. Voy a adoptar o voy a adecuar la prueba a como yo estoy. Como segundo, puede ser que el tema que más dominas es de competencias ciudadanas, lo respondes, ya empieza un poquito la parte compleja, la parte psicotécnica, te concentras muy bien, ya con el tiempo que has ganado puedes proporcionarle más tiempo a esas preguntas, analizar mejor las opciones de respuesta. En mi caso dejé por último matemáticas, por ejemplo, y con ello con el tiempo que había ganado en los otros módulos anteriores, pude dedicarle mucho más tiempo al módulo de matemáticas. Eso que me permitió realizar ejercicios con tranquilidad, controlar mi ansiedad, concentrarme en lo que estoy haciendo. Me va a dar una ventaja sobre el mismo examen. Segundo tip, sea cuidadoso, muy cuidadoso al momento de leer. Recuerde que esto es un examen escrito. En el examen escrito todo se va a fundamentar en la lectura, así que no le voy a decir nada diferente a que lo que ya sabemos todos, ubique los aspectos clave. Si se encuentra con un párrafo, si se encuentra con una pregunta, si se encuentra con un problema, simplemente debe ubicar los aspectos clave. ¿Cuáles son los aspectos clave? Fácil. El sujeto, de quién estamos hablando, el verbo, qué está haciendo ese sujeto, los tiempos pasado, presente, futuro, cuándo lo está haciendo y los lugares en donde lo está haciendo. Si ubicamos estos aspectos clave, vamos a tener una idea general de lo que me están hablando y voy a poder responder de una manera más acertada a lo que me pregunten. Si sé de quién me están preguntando, qué es lo que está haciendo, cuándo lo está haciendo y en dónde lo está haciendo, pues bueno, ya tengo una idea general del tema. Durante el examen te vas a encontrar con textos muy largos de tal vez 5 o 6 párrafos. Lo importante es que ubiques estos aspectos clave y con esto, estos aspectos clave te van a decir exactamente quién está haciendo qué y cuándo. Con esto simplemente te puedes llevar una mejor idea de la lectura. La comprensión de lectura es la clave en todo el examen sin importar la temática.
No importa si tú eres matemático, físico, psicólogo, sociólogo, si de todas maneras no entiendes la pregunta, si no comprendes lo que está escrito allí, el párrafo o el trozo de texto que te presenten, pues vas a responder mal. Los problemas y demás enunciados se presentan de manera escrita porque es un examen escrito. Entonces lo más importante es que comprendas y que te ejercites en los temas de comprensión de lectura. Constantemente tienes que estar leyendo. Por eso en uno de los tips anteriores hablábamos de que, aunque son buenas las charlas para generar los conceptos generales, realmente lo que debes fortalecer es tu lectura. Así que si a pesar de que seas un matemático o un físico, si no entendiste la pregunta, de nada va a servir que seas físico matemático, que seas psicólogo, que seas sociólogo, porque todo el examen va de forma escrita. Lo importante es que te esfuerces y tengas buenas competencias en la parte de la comprensión de lectura. Así que la lectura es la clave. La lectura es la clave en todo el examen. Lo hemos venido manifestando anteriormente. La clave, la lectura es la clave. Vas a responder esta pregunta: ¿qué pesa más, un kilo de oro o un kilo de plumas? Es una pregunta fácil. Obviamente no te va a salir en el examen, pero fíjate que la lectura es la clave. Si quieres, pausa el video, respóndela mentalmente, escríbela, responde la pregunta: ¿qué pesa más, un kilo de oro o un kilo de plumas? Pues bien, resulta que cuando tú estás enfrentándote a una pregunta cualquiera que sea, debes empezar por analizarla. Entonces, ¿qué es lo que me están preguntando? Me están preguntando por peso. Así que lo más importante que yo veo es ir descartando en las opciones de respuesta, es cómo puedo responder esa pregunta, en qué forma se puede responder esa pregunta. Si me están preguntando por peso, pues voy a responder en dimensiones de peso, voy a responder en kilos, toneladas, gramos, etcétera. No voy a responder en tiempos, no voy a responder en segundos, pero es importante que hagas ese análisis, aunque parezca en este momento evidente, normalmente la gente no lo hace. Así que, ¿cuál fue tu respuesta? ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de oro o un kilo de plumas? Exacto, muy bien, ambos pesan igual porque son un kilo. Un kilo de oro y un kilo de plumas pesan exactamente un kilo. Lógica, lógica, vamos a aplicar mucho la lógica y vamos a utilizar mucho el vocabulario durante el desarrollo del examen. Comprensión de lectura. La comprensión de lectura, fíjate que puede ser un problema, una pregunta matemática, un problema de psicotécnico, pero lo más importante en un examen escrito es la comprensión de la lectura. Bien, entonces vamos a responder las preguntas 1 y 2 de acuerdo con la siguiente información. Vamos a pasar de la teoría a la práctica. Y vamos a tener en cuenta el siguiente problema. Dice la información: para tomar la decisión de construir una plaza de mercado en el barrio Los Rosales, la Junta de Acción Comunal desea contar con el apoyo de la mayoría de las familias que allí viven. Para determinar qué quiere la mayoría, realizaron un sondeo en el que preguntaron: ¿cree usted que sería de beneficio para el sector la construcción de una plaza de mercado? Los resultados se muestran en la siguiente tabla, ahí la están observando, y estas son las opciones de respuesta con la pregunta. La Junta de Acción Comunal se inclinó por no construir una plaza de mercado debido a que los resultados del sondeo muestran que A. El 70% de las familias encuestadas no respondió afirmativamente. B. La mitad de las familias encuestadas estuvieron inseguras o no respondieron la encuesta. C. El número de familias que respondieron sí supera a quienes respondieron negativamente en un 50%. Y D. El número de familias que respondieron no es el doble de las que están inseguras. Yo te invito a que suspendas el video, pongas pausa, leas con calma el problema y selecciones una respuesta. Vamos a empezar a hacer el ejercicio, hazlo, es un compromiso, asume este compromiso contigo mismo, pero recuerda que la lectura es la clave. La lectura es la clave. Probablemente esta pregunta pueda ser encasillada en tu módulo de matemáticas, perfectamente, pero realmente la lectura es la clave. Bien, pues vamos a empezar a analizar la lectura y vamos a empezar a analizar las cifras. La pregunta dice: la Junta de Acción Comunal se inclinó por no construir una plaza de mercado debido a que los resultados del sondeo muestran que opción A:
El 70%, ya que estamos hablando de porcentajes, pues lo primero que debemos hacer es sacar el 100% de lo que me están preguntando. ¿Cómo saco el 100%? Dice que el 70% es las familias encuestadas. Así que yo lo que voy a hacer es, voy a tomar todo el número de familias encuestadas que tengo acá y lo voy a sumar, y eso me va a dar el 100% de las familias encuestadas. Así que mi 100% va a ser 750. 750 es mi 100% para el total de familias encuestadas. Ahora, si a ese 750 yo le saco el 10%, pues efectivamente me va a dar 525. Entonces me dice, el 70% de familias encuestadas no respondió afirmativamente. Voy a mirar, voy a venirme aquí a los que no respondieron afirmativamente, o sea, a todos los que no dijeron sí. Entonces voy a sumar los que respondieron que no, los que están inseguros y los que no respondieron, y resulta que me da 525. O sea que esta respuesta puede ser afirmativa o puede ser correcta. Vamos a mirar la opción B. La mitad de familias encuestadas estuvieron inseguras o no respondieron la encuesta. Entonces, si miramos la mitad de las familias encuestadas, o sea, 750 a la mitad, que me da 375, dice, ¿estuvieron inseguras o no respondieron la encuesta? Voy a mirar aquí, los que estuvieron inseguros, 75, los que no respondieron la encuesta, 300, entonces 300 y 75, pues 375. ¿Qué significa esto? Que esta opción también puede ser correcta. Efectivamente, la afirmación que está planteando se ajusta a las cifras que nos están regalando en el enunciado del problema. Vamos a entonces analizar la opción C. El número de familias que respondieron sí supera a quienes respondieron negativamente en un 50%. Entonces, si yo me voy a mirar aquí las que respondieron negativamente y le saco el 50% o la divido en 2, me va a dar 75. Entonces dice, el número de familias que respondieron sí supera a quienes respondieron negativamente en un 50%. Entonces voy a coger este 150, le sumo 75 y efectivamente las que respondieron sí me da 225. La sumatoria de 150 más 75. O sea que esta opción también es correcta. Vayámonos a la opción D. El número de familias que respondieron no es el doble de las que están inseguras. Vamos a mirarlo. Entonces, el número de familias que respondió no dice que es el doble de las que están inseguras, o sea, 75. 75 y 75 son 150. ¿Qué significa? Pues que es correcto. Acá está. No equivale al doble de las que están inseguras, o sea que también es correcto. Fíjese que nos vamos a encontrar con este tipo de preguntas en las que a nosotros ante nuestros ojos todas van a ser las respuestas correctas. Entonces, ¿en dónde está la clave? Volvemos al mismo tema. La lectura realmente es la clave. Fíjate que yo pude hacer todas las operaciones matemáticas que me exigió el problema para verificar las opciones y todas me dieron verdadera. Pero la lectura del problema es la que me va a dar la respuesta. Entonces vámonos aquí al problema. Dice, la Junta de Acción Comunal se inclinó por no construir una plaza de mercado. Pero ¿por qué no? Vamos a buscar el por qué no decidieron construir la plaza de mercado. Entonces me voy a devolver al enunciado y vamos a leerlo nuevamente. Para tomar la decisión de construir una plaza de mercado en el barrio Los Rosales, la Junta de Acción Comunal desea contar con el apoyo de la mayoría de las familias que allí viven. O sea que ellos, para poder construir la plaza, debe la mayoría de las familias responder que sí están de acuerdo con la construcción de la plaza. Y fíjese que si sumamos y nos damos cuenta de los únicos que respondieron que sí, fueron 225 y el resto respondió que no, que son 525. O sea que para este caso, como la pregunta me está diciendo que la Junta de Acción Comunal se inclinó por no construir la plaza de mercado, y aquí me pregunta la razón, debido a que los resultados del sondeo muestran que, obviamente yo aquí voy a determinar que la respuesta correcta de por qué no es la respuesta número, o la primera respuesta, la respuesta con el literal A. ¿Por qué? Porque el 70% de las familias, o la mayoría de todas las familias encuestadas,
no respondió afirmativamente a que querían la construcción de la plaza. Fíjese que yo puedo ser el físico, el matemático, el psicólogo, pero lo principal para este tipo de cuestionarios o test es la lectura, porque son test escritos. Entonces lo principal es que yo entienda y analice bien la pregunta y analice el enunciado. Bien, como tercer tip, vamos a ir al grano. Entonces, ¿qué es ir al grano? Fácil. Te van a salir textos como estos. Cuando es un texto demasiado largo, no es como el anterior, sino cuando es un texto muy extenso, 4, 5, 6 párrafos. Aquí, por supuesto, para la diapositiva pegamos los párrafos y todo, pues, pero la intención es que cuando veas textos muy extensos, vamos a ir directamente a ¿qué? Vamos a ir a mirar de una vez las preguntas. ¿Por qué? Porque te va a salir algo como esto. Fíjate la primera pregunta, ¿qué dice? En el texto, el primer párrafo sirve para. Hombre, pues ya has leído 5, 6, 7 párrafos. Probablemente, si no eres muy hábil en la lectura, no vas a recordar específicamente qué decía el primer párrafo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que volverte nuevamente a la lectura, vas a perder tiempo, vas a perder concentración, tu subconsciente te va a jugar una mala pasada y va a empezar a decirte, no, está difícil, no estoy concentrado, etcétera. No te preocupes, no te preocupes, mantén la calma y vamos a utilizar este tip. Vamos a ir directo al grano, vamos a ir qué nos están preguntando. Listo, entonces dice, en el texto el primer párrafo sirve, yo como ya sé qué es lo que me están preguntando, me puedo devolver a la lectura y ahí sí voy tipo cazador, voy específicamente a lo que me están preguntando. Entonces empiezo a leer el texto y con ello simplemente voy buscando específicamente lo que me van a preguntar y por eso aquí me va a quedar un poco más fácil la respuesta. Ya para la segunda, tercera, cuarta, quinta pregunta, pues fácil. Leo también la pregunta, pero como yo ya he venido leyendo, ya he venido recorriendo todo el texto aquí mientras respondía la primera pregunta, pues yo ya leí todo este párrafo. Así que para responder la segunda pregunta simplemente sigo desde donde estaba. Y si encuentro la respuesta, respondo y si no, pues sigo recorriendo todo el texto y eso me va a ir ayudando en la lectura. Bien, entonces recuerda, el tercer tip es ve al grano. Si es un texto muy extenso, ve al grano. Cuarto tip durante el examen, datos completos. Y esto lo utilizamos en los problemas que corresponden al descarte de gráficas. Vamos a mirar un ejemplo. Entonces dice, la primera pregunta dice, la empresa Estadísticas de Colombia realiza una encuesta a 100 hombres y 100 mujeres de Bogotá. La primera pregunta responden afirmativamente el 40% de las mujeres y el 60% de los hombres. A este grupo se le hace una segunda pregunta a la cual responden afirmativamente el 90% de las mujeres y el 40% de los hombres. Fácil, no se preocupe, no se estrese, vamos a ponerle un poquito de atención a la lectura. Entonces dice, con la información suministrada por la empresa Estadísticas de Colombia, ¿cómo se presentarían los datos gráficamente? Entonces se están preguntando es cuál de estas gráficas A, B, C o D va a representar mejor lo que acabamos de leer. Bueno, en este momento quiero que por favor pauses el video, selecciona una respuesta correcta, analiza el problema, analízalo muy bien, mira las gráficas, si quieres puedes hacer 1, 2, 3 ejercicios, los que quieras, haz los ejercicios, suma, resta, multiplicación y división y con ello selecciona una respuesta. Bien, ya como tienes seleccionada tu respuesta, vamos a analizar cuál es la respuesta correcta. Entonces vamos a, en este tip de datos completos, normalmente cuando se presenta este tipo de preguntas, las personas que han desarrollado este tipo de cuestionarios siempre tienen en cuenta una cosa, y es que la gráfica que debe representar el problema debe contar con la totalidad de variables o totalidad de datos para que sea justificable que esa respuesta es la correcta, ¿sí? Y que no haya duda al respecto. Entonces vamos a analizar poco a poco el problema. Dice, la empresa Estadísticas de Colombia realizó una encuesta a 100 hombres, ¿sí? Entonces, y
100 mujeres. Voy a empezar a recorrer cada una de las gráficas y vamos a ir haciendo descartes. Entonces en la opción A tenemos que efectivamente se encuentra el dato de los 100 hombres y de las 100 mujeres. Vamos a la opción C, ahí nos da un número 100, no nos especifica ahí bien si son hombres o son mujeres, no nos dice mucho, pero bueno, vamos a tenerla ahí pendiente. Vamos a la opción B y ahí me está diciendo un 50%, 50%. Entonces, de pronto la vamos a dejar ahí como para descartarla más adelante. Apenas vamos en el primer dato. Y en la opción D, si sumamos esos porcentajes, me va a dar un 100% que puedo determinar que sea el porcentaje. O sea, 100 contra 100%. Bien, dice en el segundo párrafo, a la primera pregunta responden afirmativamente el 40% de las mujeres y el 60% de los hombres. O sea que me voy a gráfica A y evidentemente aquí ubico que el 60% de los hombres está reflejado aquí en esta gráfica. Luego ubico el 40% de las mujeres que respondieron afirmativamente, ¿sí? Dice, responden afirmativamente el 40% de las mujeres, aquí en el sí. O sea que esta gráfica aún sigue correcta. Voy a dejarla ahí en tiempo para analizarla más adelante. Aquí hay otro 40, en la opción C, hay otro 40 del que me están hablando acá, pero no veo ni el 60 y tampoco hay un punto aquí que me determine en esta línea o en esta proyección que realmente este dato del 40 se esté tomando en cuenta. ¿Sí? No hay ningún comportamiento ni ningún otro dato, ni siquiera está el 60, así que aquí debería haber como una intersección, pero no la hay, así que de una vez voy a descartar esta opción. Ya no se ajustó, ya no tiene los datos completos, como lo estamos mencionando acá, no tiene los datos completos, así que la voy a descartar. Aquí en la opción B también me habla de 40, ¿sí? Me habla de 40 mujeres, pero entonces aquí ya veo que este 50 me está reflejando los hombres y aquí me dicen que son 60% de los hombres y aquí me está hablando de un 50% de hombres, así que ya no se ajusta a mis datos o a los datos que me están suministrando y ya simplemente lo voy a descartar. Fíjese que no hemos realizado ninguna operación matemática hasta el momento, pero ya hemos descartado dos opciones de respuesta y es de la manera como este tip nos va a ayudar mucho durante el examen. No hemos realizado ni una sola operación matemática, pero sabemos que los datos completos son necesarios en el tema del descarte de gráficas, son necesarios para poder dar celeridad y nos va a ahorrar mucho tiempo este tip. Bueno, vámonos para la gráfica D. Aquí vemos que hay un 24, hay un 36, hay un 40, pero fíjate que si miramos este 24 y este 36 me da el 60% de los hombres y el otro 40 pues me suman el 100%, así que hasta el momento sigue siendo acorde con lo que establece en el enunciado. Y aquí en el de las mujeres vamos a ver un 4 por acá, un 36 por acá, que me da un 40% también de las mujeres que responden afirmativamente. Entonces vamos a dejar para continuar analizando estas dos opciones que son las que aún nos quedan. A este grupo se le hace una segunda pregunta a la cual responden afirmativamente el 90% de las mujeres y el 40% de los hombres. Todos sabemos que, pues si 40 es nuestro 100%, ¿sí? 40 es nuestro 100%, pues la intención es sacar el 90% que nos están preguntando acá. Ojo, eso es uno de los errores que cometemos y es porque no leemos bien. Y es que dice, a este grupo, ¿a qué grupo se están refiriendo? A este grupo es a los que respondieron afirmativamente, ¿sí? De los que respondieron afirmativamente es que nos van a continuar preguntando o nos van a continuar contando. Entonces dice, a este grupo se le hace una segunda pregunta a la cual responden afirmativamente el 90% de las mujeres, pero resulta que las mujeres 40 dijeron que sí. Significa que este 40 se me vuelve mi 100%, ¿sí? Y lo que yo debo es verificar que este 90% corresponda al número que me están dando acá, ¿sí? Entonces, si 40 es mi 100%, debo hallar el 90%. Pues como la intención es continuar explicando con suma, resta, multiplicación y división, vamos a despejarlo de esa manera. Obviamente,
Si eres una persona un poco más ágil en las matemáticas, dirás que una regla de tres simple, etcétera, pero bueno, vamos a intentar de explicarlo de la manera más fácil. Entonces, el 90%, ellos nos dicen que son 36 personas. El 90% de estos 40 son 36 personas. Vamos a ver si es cierto. Y el resto, obviamente, es el 4% para que me dé un 100%. Entonces, si 40 son el 100%, pues fácil. El 10% de 40 es 4. ¿Sí? Eso lo sabemos todos. Y pues como ya sabemos el 10%, yo quiero hallar el 90%. O sea que son 9 veces este 10%. O sea que simplemente multiplico este 4 por 9, 9 por 4, 36. O sumo 9 veces 4, que me va a dar también 36. Y efectivamente está aquí representado este 36 acá. ¿Sí? Así que efectivamente el 36 corresponde al 90% del ejercicio. Por supuesto, ya los invito a que ustedes realicen la comprobación de estas otras dos cifras que son el 40% de los hombres. Bien, en este momento estoy determinando que esta opción me cuenta con todos los datos completos para ser la gráfica que mejor representaría este enunciado. Así que, sencillo, solamente hicimos sumas, restas, multiplicaciones y hallamos efectivamente la respuesta. Pero ¿qué pasa con esta otra? Esta otra resulta que en varias ocasiones en los cuestionarios tipo ICFES o pruebas Saber Pro van a haber una respuesta o dos respuestas correctas, pero estas respuestas se clasifican interiormente en el ICFES como unas respuestas de mayores puntajes o de menores puntajes, así las dos sean correctas. Si nosotros nos vamos acá, fíjate que aquí estamos viendo el 36% del que hablábamos anteriormente y, perdón, es acá en las mujeres, vamos a ver el 36% y aquí está el otro 4%. Y efectivamente estas también son coherentes o es una opción de respuesta correcta, pero que determina que esta o esta sean opciones las dos correctas o cuál de las dos opciones da un mayor puntaje que la otra. Pues sencillo, fíjate que con esta únicamente nos dimos a la tarea de verificar cada uno de los datos y así nos concordó y determinamos que era la respuesta correcta, pero para analizar esta debemos ir un poquito más allá, debemos ir un poquito más a fondo. Si hubiéramos visto en el primer dato de los 100 hombres y 100 mujeres, ya lo hubiéramos descartado porque no lo hemos visto de una manera evidente. Pero ya interpretándolo de una manera más profunda, vemos que después sumando todos los porcentajes nos da un 100%, verificando ya luego los otros porcentajes nos va a ir llevando en cada una de las etapas del enunciado. Como esta requiere un mayor análisis por parte del estudiante, vale más la respuesta, entendiendo que el análisis, que el estudiante se esforzó mucho más para determinar que esta era una respuesta correcta. Pero bueno, de esto no nos vamos a preocupar ahora, simplemente nos interesa es que nuestra respuesta no vaya a ser una respuesta incorrecta como la C o la B y nos vaya a restar puntos. Lo que nos interesa es siempre tener una respuesta correcta. No importa si es la de mayor análisis, menor análisis, no nos interesa eso. Lo que nos interesa es detallar cuál es la respuesta correcta y con este cuarto tip de los datos completos lo vamos a lograr. Bien, pues de acuerdo al anterior ejercicio y como ya lo hicimos, te invito a que desarrolles este problema y selecciones la respuesta correcta. Veamos el enunciado. Para tomar la decisión de construir una plaza de mercado, fíjate que es el mismo que habíamos trabajado anteriormente. Para tomar la decisión de construir una plaza de mercado en el barrio Los Rosales, la Junta de Acción Comunal desea contar con el apoyo de la mayoría de las familias que allí viven. Para determinar qué quiere la mayoría, realizaron un sondeo en el que preguntaron: ¿cree usted que sería de beneficio para el sector la construcción de una plaza de mercado? Los resultados se muestran en la siguiente tabla. Ya la tabla la conocemos, las familias que respondieron sí, no, está inseguro y no respondieron. Pero la pregunta es,
Un gráfico que se podría presentar a los habitantes del barrio sobre los resultados del sondeo es A, B, C o D. Bien, los invito nuevamente a que suspendan el video, analicen el problema, lean muy bien y decidan cuál de las 4 opciones de respuesta es la correcta. Ya como hemos decidido cuál es la respuesta correcta, vamos a analizar el problema, evidentemente para confirmar nuestra teoría de los datos completos. Así que empecemos cada una de las gráficas. La respuesta sí fueron 225 familias, así que vamos a la opción de respuesta A, donde nos muestra que el 225, evidentemente si trazamos una línea recta, vamos a encontrarnos que la barra del sí va hasta el número 225, así que hasta el momento se adecua la información. En la opción B tenemos también el 225 y también la primera barra del sí se ajusta a los 225. Aquí en la opción C y en la opción D, como nos están hablando de porcentajes, nos exige ir un poquito más allá y otra vez encontrar el 100% para poder hablar en términos de porcentaje acá. Entonces, fácil. Ya sabemos que el 100% es la sumatoria de todas las familias, así que 750 es mi 100%. Y vamos a ver si 225 es este 30 que ellos están mencionando acá. ¿Sí? Entonces, si 750 es mi 100%, pues 75 es mi 10%. Fíjate que aquí ya me está dando un dato, así que de una vez lo voy a aprovechar. Me dice que el 75 está inseguro. Significa que 10% representa a los que están inseguros. Así que voy a tomar este 75 y me voy aquí y fíjate que aquí donde dice EI, que es están inseguros, dice 7.5%. 7.5%, por lo tanto de una vez la descarto. Simplemente con ese dato, porque ya no me cumplió con el tip que estoy tomando de datos completos. Vámonos a la opción D, y en la opción D dice EI, o sea, está inseguro, y dice que corresponde al 10% del total de las familias. Y efectivamente aquí corresponde al 10%. 75 equivale al 10% del total de familias. Perfecto. La voy a tener ahí presente. Bien. Vámonos a las respuestas del no. Entonces no dice que no, 150 familias respondieron que no. Y en la primera opción 150 es correcta. La barra va hasta el 150, así que hasta el momento esta opción es válida. En la opción B miramos el 150 y ya el no, la opción del no se va hasta el 225. Ya no se ajusta a lo que establece el enunciado. Por lo tanto la descarto también. Fácil. Ya la he descartado, es muy fácil, no he hecho apenas un ejercicio que es sacar un 10% y ya. Vámonos ya con la D, donde me dice que el no equivale al 20% del total de las familias encuestadas. Así que, fácil, yo ya hallé el 10%, pues si quiero hallar el 20, pues sumo 10 más 10 o 75 más 75, que me da 150 y equivale al 20%. 150 es igual al no, o sea que es correcto porque el 150 me representa el 20% que me está hablando aquí la torta. Perfecto, continuemos. Está inseguro 75 personas o 75 familias. Vamos aquí a la primera gráfica, 75 se cruza exactamente con la barra de EI de está inseguro, o sea que es correcta todavía y ya solamente estoy jugando con dos opciones, A y D, perfecto. Voy aquí a D, donde el sí me equivale al 30%. Recuerda que esta la tenemos correcta porque empezamos determinando los que están inseguros, pero no en los que están las personas, el número de familias que habían respondido que sí. Así que vamos a hallar este 30%. Sí. Fácil. Ya tengo el 10%. Entonces, 75 por 3 o 3 veces 75, que es 30, me da 225. 75 por 3 o 75 más 75 más 75, 225, que es correcto acá en el sí.
y en el 30% es correcto acá en la torta. Vamos bien. No respondió 300 familias. Vamos a la gráfica de opción A, 300, y obviamente la barra me va a cruzar con el 300 aquí efectivamente, así que de una vez la voy a seleccionar como la opción correcta y de una vez estoy en el día del examen, como obviamente estos son los tips durante el examen, voy a seleccionar que esta es mi opción correcta y voy a continuar con la siguiente pregunta porque también estoy jugando contra el tiempo y efectivamente ya verifiqué que esta sí es la opción correcta porque me cumple con todos los requerimientos. Pero si quiero de todas maneras verificar la opción D, bueno, vamos a mirar el de no respondió 300 familias y aquí simplemente voy a verificar 75 por 4 es igual a 300 y efectivamente corresponde al 40% de lo que me habla aquí que corresponde la gráfica. Así que esta opción también es correcta, pero es de mayor puntaje, entendiendo que yo hice una serie de operaciones para justificar que esta es correcta y por lo tanto el ICFES en su interior me va a calificar con mayor puntaje por esto. Pero no te preocupes, si no tienes el tiempo o si en todas las operaciones no te coincidió, simplemente, obviamente así como van a haber preguntas con dos opciones correctas, también va a haber preguntas con una única opción correcta. Así que selecciona la que cuente con los datos completos. Selecciona la gráfica que cuente con los datos completos. Ese es el tip que te voy a dejar para durante el examen. Quinto tip, ignora la voz de duda. Ignora la voz de duda en todo momento. ¿Qué es ignorar la voz de duda? Bueno, cuando respondes una pregunta y le dices, "Oh, ¿será que si dejo esta? Eh, como no se la sé, lo dejo al azar, que habrá escrito el de al lado, empiezas a pensar de pronto cuando no estás seguro, no, eso está mal, cuando no, de pronto no te cuadra. ¿Eso que va a generar en tu subconsciente unos estados en tu cuerpo de zozobra, un estado de ansiedad, un estado de angustia, y eso va a empezar a qué? A contrarrestar tu concentración, tu concentración. Así que yo te voy a aconsejar lo siguiente, para ignorar la voz de duda, ¿qué debes hacer? Primero, sé sincero y honesto contigo mismo. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que debes estar seguro de que estás respondiendo con todas tus capacidades en el momento, que estás concentrándote, que estás leyendo poco a poco la pregunta, que estás entendiendo lo que te están diciendo, que estás razonando y que estás utilizando todos tus conocimientos y estás poniendo todo de tu parte para concentrarte y para contestar de una manera honesta la prueba. Si tú estás de acuerdo con la opción A, con la opción B, con la opción C, porque leíste bien la pregunta, leíste bien el contexto, analizaste bien la opción, razonaste y utilizaste todas las herramientas a la mano, debes estar seguro de lo que estás haciendo. Cree en ti mismo, marca la C y continúa adelante. Ignora la voz de duda. Y el tip 6 que va muy ligado al tip 5 es no vuelvas la mirada hacia atrás. No empieces a repasar las preguntas, a analizar nuevamente las respuestas. Si tú ya hiciste todos los pasos de leer bien, de utilizar todos tus conocimientos, no vuelvas la mirada hacia atrás porque igual nuevamente cuando repasas las preguntas o analizas nuevamente las respuestas, vas a generar nuevamente esos estados de zozobra, esos estados de ansiedad y de angustia que van a nuevamente ¿a qué? A contrarrestar tu concentración. Entonces la pregunta es, ¿leyó correctamente el enunciado? ¿Leíste correctamente la pregunta? ¿Respondiste honestamente? ¿Utilizaste la estrategia de gastar mayor tiempo en los módulos con los que tienes más dificultades, con los que estás menor preparado y utilizaste la estrategia que ya hemos implementado? Si fue así, entonces vas excelente, vas muy bien, vas muy bien. Entonces continúa, sigue adelante, no vuelvas la mirada hacia atrás, ignora la voz de duda y contesta honestamente con lo que ya aprendiste. No vuelvas la mirada hacia atrás. En el tip número 7 es cuidado con el no. Y es que sucede que en varias preguntas se utiliza el artículo no con el fin de identificar el grado de atención por parte del estudiante, acompañado por supuesto del conocimiento en el tema. O sea,
Una pregunta que lleve un no, una condicional no dentro del enunciado, debes prestar más atención. ¿Por qué? Por ejemplo, te voy a presentar esta pregunta. En el Manual de Gestión de la Doctrina de las Lecciones Aprendidas para la Policía Nacional, no tiene por objeto, no tiene por objeto. Bien, vamos a repasarla. El Manual de Gestión de la Doctrina y las Lecciones Aprendidas para la Policía Nacional no tiene por objeto. Y te da estas cuatro opciones de respuesta. Si deseas, pausa el video, selecciona una opción de respuesta, pero te voy a explicar por qué estas preguntas tienen un nivel de dificultad un poquito mayor, y es porque ya hemos entrenado nuestro cerebro para encontrar una respuesta correcta o una respuesta familiar. No hemos entrenado el cerebro para encontrar una respuesta incorrecta. Entonces, ¿qué sucede? Si tú lo lees de sopetón, dice, el Manual de Gestión de la Doctrina y las Lecciones Aprendidas para la Policía Nacional no tiene por objeto. Entonces yo leo A, determinar el marco conceptual sobre la doctrina policial, así como las características que la definen. Para mí eso es correcto. Opción B, definir los documentos doctrinales de la Policía Nacional. Claro, el Manual de Gestión de la Doctrina tiene por objeto definir los documentos doctrinales. Opción C, fijar los criterios para estructurar y generar los documentos doctrinales de la institución. Por supuesto que sí. Y opción D, recopilar a través de la... Pero fíjate que los que hemos leído, si yo leo así de sopetón, yo me quedo de una vez con la A o con la B. Con la primera que lea y que me haga recordar el manual, yo de una vez la voy a marcar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está entrenado para encontrar esa respuesta que para mí es familiar o que recuerdo de ese tema. Entonces, no está entrenado para recordar o para identificar una respuesta incorrecta. Entonces, ojo con estas preguntas que tienen este no acá. Este no es un factor de atención. El ejercicio en esta pregunta es encontrar la respuesta incorrecta, por supuesto. Así que no voy a marcar la A, ni la B, ni la C, porque para mí son familiares en este momento, sino que todas las respuestas me van a parecer correctas, así que no sé cuál voy a responder, me confundo y finalmente respondo la que fue más familiar para mí y no la que me están indicando que debo responder. En este caso es la D, que dice recopilar a través de la experiencia de los grados más antiguos, oficiales superiores y comisarios las costumbres místicas y castrenses propias de la institución, que no está establecida esta opción dentro del objeto del Manual de Gestión de la Doctrina. Pero fíjese que tuve que hacer un esfuerzo adicional o un análisis adicional, entendiendo que debo hallar es con la que no estoy familiarizado o la que no es correcta. Así que cuidado con las preguntas que tienen en el enunciado la palabra no. En el tip número 8 te ponemos a tu consideración el tip en los zapatos del autor o personaje. Normalmente las preguntas de lectura crítica o cuando tú presentas un ICFES se muestran en esta unos postulados. Se muestran unos fragmentos de texto en los cuales el autor o los personajes adoptan unas posiciones, unas opiniones respecto a temáticas culturales y sociales. ¿Qué significa esto? Simplemente que el autor está exponiendo su opinión en el momento o que él está escribiendo acerca de un personaje y ese personaje piensa algo de algún tema en concreto. Pero ¿por qué esto es un tip? Porque normalmente nosotros contestamos es de acuerdo a cómo nosotros pensamos acerca de la situación en sí o acerca del acontecimiento que nos están brindando en el texto. No debemos contestar de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Debemos es contextualizarnos en el texto, en el fragmento. Si es una historia, por ejemplo, de un personaje, debemos exponernos en los pies del personaje o del autor y responder de acuerdo a cómo el texto va guiando el tema, no a la opinión personal que nosotros tenemos acerca del tema. Recuerda que las preguntas siempre están basadas en un fragmento anterior. Siempre nos presentan un enunciado para hacernos una pregunta. Así que la pregunta no es tú qué piensas, sino la pregunta es ese fragmento o ese texto ¿qué dice? En la pregunta se proponen diversas opiniones al respecto de la lectura.
Y normalmente puede ser que pongan, yo os voy a poner aquí esta caricatura de Matador, pero vas a encontrar diversas posiciones porque son diversos autores. Entonces, si tú te sientes identificado o afectado o de pronto tienes otra opinión al respecto, entonces vas a contestar como tú piensas o como tus sentimientos lo están diciendo, como tu lógica lo está diciendo, pero tú debes es enfocarte, porque allí en las opciones de respuesta van a poner precisamente esas opciones de respuesta de cómo pensaría una persona normalmente y no de qué es realmente lo que dice el texto. Así que en ese momento que estás leyendo, ponte en los zapatos del autor o ubícate como si fueras el personaje en este momento de la historia y responde como si fueras el personaje de la historia. No respondas como es tu opinión personal o de acuerdo a cómo te sientas en ese momento. Evita tomar posiciones morales o adoptar opiniones personales acerca del texto expuesto. Y métete en el personaje, piensa como el autor protagonista del texto y responde en este sentido. Tip 9 y es ¿qué respondí antes? ¿Qué respondí antes? ¿Y qué significa este tip? Bueno, en este tipo de exámenes los autores deben esforzarse mucho por garantizar que la respuesta correcta sea irrefutable y por elaborar más opciones creíbles. ¿Cómo así? Los autores, cuando elaboran este tipo de test o cuestionarios, deben realizar o deben garantizar que la respuesta correcta es tan irrefutable que deben contar con ciertas características, pero también esto que va a generar, bueno, que las opciones de respuesta se repitan en varias preguntas, o sea, esas cáscaras o esas opciones equivocadas en un cuestionario o en un test son difíciles de generar cada una de las preguntas, así que esas opciones de respuesta engañosas se van a repetir en varias preguntas. Entonces, tienes que estar muy pendiente de qué respondiste en las respuestas anteriores. La variación de las opciones de la respuesta puede ser mínima. Por ejemplo, te pueden aparecer cuatro opciones de respuesta en la pregunta número 1 y en la pregunta número 2 te van a aparecer tres opciones de respuesta iguales a las tres anteriores, o sea que va a haber una diferente, va a haber una diferente. Esas opciones de respuesta especiales o diferentes pueden ser la clave. ¿Por qué? Porque él está usando esas reacciones engañosas para meterlas como opciones en varias preguntas y así no generar tantos textos diferentes, sino que él utiliza simplemente esas herramientas para ir armando todo el cuestionario. Entonces, si tú eres capaz de detectar esa opción de respuesta que es diferente a las que se te han venido presentando en preguntas y preguntas y preguntas, pues bueno, préstale atención a esa. Esa opción de respuesta especial puede ser la clave, puede ser la respuesta correcta a esa pregunta, o puede ser que no, pero está muy pendiente de qué respondiste antes e identifica cuáles son esas opciones de respuesta que se repiten y cuáles son esas otras opciones de respuesta que son especiales. Tip número 10, opción de respuesta extensa, y eso yo sé que de pronto varios hemos identificado de pronto este tip. Y es que, como lo mencionábamos anteriormente, en este tipo de exámenes los autores deben esforzarse mucho, mucho por garantizar que la respuesta sea correcta y sea comprobable que sea correcta, pero para ello ellos deben asegurarse de que la respuesta correcta cumpla con varias características de lo que dice en el texto. ¿Esto qué va a generar? Pues que esa respuesta deba tener muchas características, muchas cualidades, muchas palabras de las que dicen en el texto y por eso la hacen extensa y diferente de las demás. La respuesta, por lo tanto, debe estar muy bien fundamentada de acuerdo al texto, la respuesta correcta, y por eso la hace así extensa. Si observas una opción de respuesta más extensa que las demás opciones, pues bueno, primero analízala mejor que las otras. Analízala mejor porque así como puede ser una respuesta correcta, también puede ser una trampa por parte de la persona que redactó el cuestionario del test. Normalmente es la respuesta correcta, así que te doy la opción de analízala mejor. Toma esa especial, esa opción de respuesta extensa y analízala mejor. Y recuerda que una palabra en un examen escrito de este tipo puede hacer la diferencia. Una palabra que no corresponda
un antónimo, que es lo contrario de lo que quiso decir el autor, con una sola palabra, va a hacer la diferencia y va a cambiar totalmente el sentido de toda la frase y de la oración, y por lo tanto va a generar allí una distracción. Bueno, resumiendo los tips durante el examen, vamos a ir mirando que uno, vamos a preparar nuestra estrategia la noche anterior, el día anterior, la misma mañana que vayamos a ingresar a resolver el examen. Vamos a priorizar cuáles son los temas que primero vamos a abordar y los que vamos a dejar después para prestarles más atención. Vamos a leer con mucho cuidado. Recuerde que en un examen escrito la lectura va a ser la clave, todo el tiempo va a ser la clave, la comprensión de lectura, así que vamos a leer cuidadosamente cada palabra, ya que estas son las que le dan el sentido a todo el enunciado y a la pregunta y por supuesto a las opciones de respuesta. Si el texto es muy largo, vamos a ir al grano, vamos a ir directamente a las preguntas, vamos a ver qué nos están preguntando y luego pasamos nuevamente al enunciado extenso, al texto extenso, y vamos a hacer, entre comillas, un tipo de cacería de la respuesta correcta, porque ya sabemos qué es lo que nos están preguntando. Cuarto, vamos a verificar que los datos sean completos en las opciones de respuesta. Si una opción de respuesta no cuenta con los datos completos, lo más probable es que esa opción sea incorrecta. Así que eso nos va a dar una pista para poder descartar rápidamente las opciones incorrectas. Quinto, debes ignorar la voz de duda, debes confiar en ti mismo, que si estás haciendo las cosas bien, que las preguntas que estás contestando están bien. Así que contesta la pregunta, ignora la voz de duda. Segundo, no vuelvas la mirada hacia atrás, no te devuelvas hacia las anteriores preguntas, a menos que quieras comprobar un dato que se te planteó anteriormente o una de las respuestas anteriores para mirar, de pronto descartar cierto tipo de cosas, pero no vuelvas la mirada hacia atrás para dudar, no vuelvas la mirada hacia atrás para cambiar tus preguntas. En el séptimo tip tenemos que cuidado con las preguntas que tienen en su enunciado la palabra no. Recuerda que estas preguntas requieren de un análisis mayor, son preguntas para verificar la atención del estudiante, para verificar la atención del lector. Así que recuerda que la intención es ubicar una respuesta incorrecta o que no sea coherente con el tema. Como octavo tip, ponte en los zapatos del autor. Recuerda que debes responder de acuerdo al entorno o al contexto de lo que se presenta en el texto y no de acuerdo a tus opiniones personales o a tus principios éticos y morales, porque probablemente también utilicen estas herramientas para hacerte caer en opciones de respuesta incorrecta. 9. Identifica qué respondiste antes, cuáles son esas opciones de respuesta que son opciones de relleno, esas opciones de respuesta que está utilizando la persona que redactó el cuestionario para ir metiéndolas en varias opciones y que funcionen como distractores. Recuerda identificarlas, las opciones de respuesta que son de relleno y las opciones de respuesta que son especiales. Esas opciones que casi no se repiten o las que sí se repiten, identifica cuáles de esas son especiales. Décimo, identifica también la opción de respuesta extensa, un poquito más extensa que las demás, analízala mejor, puede ser la clave, analiza bien de manera literal todas las palabras que la componen. Recuerda que esto va a depender mucho de tu riqueza en tu vocabulario, así que entrénate, como lo veíamos en los tips anteriores, a enriquecer tu vocabulario con un diccionario. Si desarrollamos todos estos tips correctamente durante el desarrollo del examen, vamos a lograr una ventaja por encima del promedio de las personas que realicen el examen. Vamos a tener una ventaja porque con estas herramientas nos vamos a ir ahorrando tiempo, vamos a ir logrando identificar con mayor agilidad las respuestas correctas y vamos a lograr nuestro objetivo. Por último, lucha contigo mismo. Concéntrate en lo que puedes hacer en este momento, que es estudiar. Despreocúpate en este momento de lo que no puedes hacer, que tengas problemas que no puedas resolver,
que tengas una serie de situaciones, por favor, en este momento lo que puedes hacer es por ti, es concentrarte en estudiar, en leer, en capacitarte, en entrenarte, para que puedas lograr más adelante tus objetivos. Vas a tener que sacrificar algunos espacios, pero esto va a ser por ti, para tu bien, para el logro de tus objetivos. Lucha contra la pereza de leer. Normalmente nosotros no tenemos el hábito de leer, mucho menos tenemos el hábito de estudiar, pero por eso hablábamos al principio de la charla que ubica esos pequeños espacios donde tengas tiempo, prográmate con esos pequeños éxitos y aprovéchalos al máximo. Cree en ti mismo, cree en ti mismo. Si tú no crees en ti mismo, pues básicamente no va a servir de nada el esfuerzo que estás haciendo. Cree en ti mismo, en que lo puedes lograr. Estos cuestionarios, estos test fueron desarrollados para resolverse y para resolverse por personas normales, comunes y corrientes como tú y yo. Y bueno, pues si hay gente que lo ha logrado, nosotros también lo podemos lograr. Por último, encomiéndate a Dios independientemente de la religión que tú tengas. Encomiéndate a Dios, pero encomiéndate a Dios de una manera responsable. Significa que tú eres tu mejor aliado o tu peor enemigo. Más allá de que sea alcohol, de los vicios, de todo esto, es decirte que tú mismo puedes ser el protagonista de tu éxito, o tú mismo con tu de pronto descuido, con tu de pronto la pereza, de pronto dejando todo a lo último, vas a ser también el protagonista de que no logres tus objetivos. Entonces, pues bueno, con la ayuda de Dios vamos a lograr estos objetivos. Sigue estos tips, esfuérzate mucho, entrena cada día más y sigue estudiando con Piensa Más. Gracias a todos los amigos de Piensa Más, gracias a todos los que asistieron a esta charla de manera virtual, de manera presencial, muchas gracias. Sigan estudiando con Piensa Más, ahí les vamos a estar cargando más material, vamos a estar charlando. Cualquier duda que tengan, por supuesto por Facebook, ahí en el grupo de amigos de Piensa Más vamos a estar trabajando fuertemente. Y chao, muchos éxitos.